Antes que nada, algunas confirmaciones sobre la sesión de hoy. Hoy taller Gobierto, en este caso, cómo encontrar licitaciones que te interesan. Y nada, antes de empezar, comentar que aquí en el chat, en preguntas y respuestas, podéis compartir vuestras preguntas, comentarios, para poder hacer cualquier comentario, pregunta, etcétera. Si os parece, si alguien quiere confirmarme que se escucha bien, sin problemas. Y yo acabo de comentar aquí en preguntas y respuestas. Y nada, en un minuto empezamos mientras damos tiempo a que se acabe de conectar todas las personas inscritas. Gracias, Elisa. Roberto, contestar. Genial, se escucha bien. Nada, hago una primera presentación para aquellos que no conozcan en detalle Gobierto Contratación y empezamos con el taller. Gobierto Contratación es una herramienta en la nube que nos permite, a través del explorador, explorar todos los datos de contratación pública de todas las plataformas de contratación del Estado, de una forma ágil, muy sencilla, muy rápida, etc. Y sirve tanto para entidades públicas como para empresas. En el caso de entidades públicas, además, también tienen otros módulos como control, planificación, preparación de pliegos con redactor de inteligencia artificial, etc. En el caso de Explorador, tanto para empresas como cualquier otro tipo de entidad, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Desde hacer las búsquedas para nuestras alertas, ¿no? Para anticipar esas licitaciones a las cuales queremos presentarnos, etcétera, darle seguimiento, pero en realidad mucho más que eso. Podemos analizar el mercado, cómo se está contratando, qué pasa con aquellos contratos que quedan desiertos, ¿no? Por lo tanto, son necesidades sin cubrir, cómo podemos anticipar necesidades, ¿no? Contratos que van a finalizar pronto. Luego, también en este caso, explorar y agilizar, ¿no? La consulta de pliegos para recopilar los datos, anotaciones y agilizar la preparación de las ofertas o revisión de hasta qué punto nos interesa presentarnos a una licitación. Entender también en este caso el contexto del mercado y de nuestros competidores, ¿no? Qué bajas están aplicando, en qué contextos, cuál es la concurrencia, posibles adjudicatarios o competidores. Luego también es muy interesante analizar los resultados de nuestra competencia, porque nos puede servir o bien para identificar oportunidades que se nos hayan pasado, ¿no? Cosas que no teníamos en el radar, posibles palabras clave, tipo de contratos que no estábamos vigilando, o incluso también a veces hay mercados complementarios, ¿no? Es decir, si un competidor mío que tiene un producto determinado, sus clientes pueden estar interesados en el mío porque se complementa, pues una buena manera de hacer prospección de mercado. Y luego también, pues todas las posibilidades que tenemos, ¿no? De anticipar esas posibles licitaciones o oportunidades en contratos que van a finalizar, hacer el seguimiento de la presentación de nuestras ofertas, control de las garantías, plazos, etc. Veremos también en este caso cómo nos ayuda la inteligencia artificial en muchas partes de la herramienta. Y nada, hoy nos centramos en cómo encontrar licitaciones a las que presentarnos, cómo identificar oportunidades y también, en este caso, cómo optimizar también nuestras alertas, nuestras búsquedas, etc. Antes que nada, si os parece, comparto una encuesta para tener un poco cuál es el perfil, ¿no? Cuál es vuestra experiencia licitando de los participantes hoy en el taller. Así que nada, os comparto la encuesta y así podéis responder cuál es vuestra experiencia licitando. ¿Estamos justo empezando? ¿Licitamos esporádicamente? ¿O llevamos tiempo ya licitando de una forma más o menos puntual? ¿O llevamos tiempo licitando de forma pues muy intensa, ¿no? Este sería un poco el perfil. Damos un poco de tiempo a que podáis contestar. Ya que así habéis respondido más de la mitad. Genial. Pues nada, comparto resultados. Como veis, pues la mayoría de vosotros ya lleváis un tiempo licitando de forma más o menos puntual o de forma bastante intensiva. Y hay un pequeño grupo también que está justo empezando. Bien, nos viene bien para tener esa
ese perfil de los participantes. Para luego también cualquier cosa que queráis la mandáis a preguntas o comentarios para tenerla en cuenta. Pues empezamos en este caso con cómo encontrar licitaciones en las que presentarte. El guión de la sesión de hoy vamos a hablar de los conceptos básicos y problemas habituales, estrategias para buscar licitaciones, explorar casos y ejemplos prácticos con Gobierto Contratación y preguntas y comentarios que queráis compartir. Antes que nada, a modo de situación, ¿no?, general, cuando para identificar oportunidades, ¿no?, tenemos tres momentos previos, o sea, tres momentos claves. Uno sería antes de la licitación, antes del anuncio de la licitación, ¿no?, en la contratación programada, etcétera. Ahora lo veremos. Luego, en la propia licitación, ¿no?, cuando se publica el anuncio, por lo tanto, cuando podemos ya presentar nuestras ofertas, y después, que incluso a veces no pensamos en ello, pero una vez ha pasado esa licitación, también es una oportunidad para identificar, una posibilidad para identificar oportunidades. Veámoslo. Antes de la licitación tenemos la contratación programada. Los órganos de contratación tienen la obligación de publicar el plan anual de contratación, es decir, sus intenciones de contratar durante ese año, en principio al menos para contratos de determinado umbral, pero cada vez más es una práctica que se va extendiendo, que pues, publican toda la contratación que tienen prevista realizar para ese año. Eso les ayuda en este caso también a anticipar y planificar mejor, y en nuestro caso nos viene bien para identificar, ¿no?, pues, contratos que van a poder salir, etcétera. Entonces, si tenemos identificados algunos clientes potenciales, ¿no?, adjudicadores que nos interesa especialmente, podemos buscar y analizar esa contratación programada. Luego también están las consultas preliminares, que son esas consultas que lanzan los órganos para comprender o conocer mejor el mercado para una prestación, y puede ser una buena oportunidad para influir en cómo se van a definir esos pliegos, ¿no?, que tengan en cuenta de alguna manera las bondades de lo que podemos aportar y por lo tanto aportar ese valor diferencial o esa ventaja competitiva, ¿no?, para que de alguna manera puedan recogerse en sus necesidades. Los anuncios previos, que es, ¿no?, el anuncio previo a la licitación, por lo tanto puede servirnos para detectar de forma prematura, ¿no?, ese posible anuncio de licitación. Y luego los sistemas como acuerdos marcos o sistemas dinámicos de adquisición, que como sabéis nos permiten, una vez nos hemos validado en esos acuerdos, pues nos van a poder proponer licitaciones, ¿no?, en las cuales vamos a poder participar. Por lo tanto, es interesante a veces buscar, ¿no?, estos establecimientos de acuerdo marco y SDA para poder incluirnos en ellos. Luego, después de un contrato, cuando los contratos están próximos a finalizar, ¿no?, por ejemplo, tanto contratos menores que quizás si son recurrentes van a tener que licitarse de forma abierta, ¿no?, pues puede ser una forma de identificar oportunidades, o también contratos de cualquier tipo, ¿no?, que van a finalizar y que puedan ser recurrentes, pues anticipar que van a salir esas posibles licitaciones. Analizar lo que gana mi competencia también puede ser una buena manera de identificar oportunidades, ya lo hemos comentado así un poco por encima, ¿no?, pero identificar, pues, cosas que ahora mismo se nos están escapando de nuestras alertas, y entender cuáles son los contratos que están ganando, por qué, etcétera. Por lo tanto, nos viene bien para analizar nuestra estrategia de búsqueda de oportunidades. También analizar, en este caso, necesidades no cubiertas, aquellos contratos, ¿no?, de nuestro ámbito que hayan quedado desiertos y, por lo tanto, o bien se van a tener que volver a licitar, etcétera. También puede ser interesante conocerlo y analizarlo. Entonces, cuando buscamos licitaciones, ¿cómo las buscamos?, ¿no? Tenemos todos los datos que se publican en las distintas plataformas. El primero de ellos sería, en este caso, el objeto del contrato, ¿no? Por lo tanto, todas esas palabras claves, ¿no?, que incluyen en esa descripción de la prestación, de lo que quieren contratar. Entonces, ese es como uno de los primeros y casi uno de los más importantes. Luego, el tipo de contrato, ¿no?, obras, servicios, suministros y el resto de tipos de contrato. Entonces, si nosotros no nos centramos solamente en algún tipo de contrato, pues eso es una variable a tener en cuenta importante, ¿no?, para delimitar nuestras búsquedas.
Los CPVs. Los CPVs no dejan de ser categorías, ¿no? Códigos, de alguna manera que intentan clasificar esos distintos objetos del contrato de una forma más o menos estandarizada. Veremos que no siempre se usan de forma correcta, que además no siempre hay un cajón, ¿no?, donde encajar las prestaciones, etcétera. Por lo tanto, es importante conocerlo, pero también no apoyarse excesivamente en los CPVs porque puede darnos problemas y pues dejarnos muchas cosas fuera. Luego el procedimiento, ¿no?, el sistema, si es un abierto, si es un sistema dinámico, etcétera, y su estado, ¿no?, si está aceptando ofertas, si está adjudicado, etcétera, etcétera. En función de lo que nos interese, pues vamos a buscar por estas claves. Hay muchas más, pero estas son las principales y quería comentarlo. Entonces, ¿dónde buscamos las oportunidades?, ¿no? Tenemos las distintas plataformas del Estado, autonómicas, etcétera, y podemos utilizar herramientas especializadas, en este caso como Google Autocontratación, que nos ahorran muchísimo tiempo y además nos permiten tener mucho más detalle en los datos, ¿no?, todo ese contexto de análisis del mercado que nos sirve para mejorar nuestra estrategia y, por lo tanto, también nuestros resultados. Lanzo una siguiente encuesta para conocer cómo estáis buscando hasta ahora licitaciones. Si estáis utilizando directamente las plataformas del Estado autonómicas, si utilizáis también plataformas internacionales, ¿no?, en otros estados, como por ejemplo el portal de TED, ¿no?, de la Unión Europea, si utilizáis otras herramientas especializadas o Google Autocontratación o otros canales. Ya habéis respondido más de la mitad de los participantes. Dejo unos segundos más y de momento parece que la mayoría de vosotros buscáis directamente las plataformas del Estado y las autonómicas. Por lo tanto, vuestra experiencia me imagino que será un poco complicada, ¿no?, porque a veces la plataforma del Estado tiene sus limitaciones o dificultades y además si tenéis que buscar en varias plataformas, ¿no?, pues esa complicación aumenta. Vale, veremos qué ventajas tiene también usar herramientas especializadas, como en este caso Google Autocontratación. Empecemos por los problemas, ¿no? A la hora de detectar oportunidades, algunos de los problemas habituales que nos podemos encontrar. CPVs imprecisos o demasiado genéricos, ¿no? Esto lo hemos comentado. A veces los CPVs están definidos de forma inadecuada, ¿no? Están definiendo un CPV para un suministro cuando en realidad es un servicio, o CPVs muy genéricos, ¿no?, y por lo tanto pues hay de todo y nos sirve un poco para identificar las oportunidades que nos puedan interesar, etc. Por lo tanto, será interesante analizar bien qué CPVs o de alguna manera qué casos excluir, etc. Objetos poco claros o confusos. Ese es otro gran problema, ¿no? A veces los objetos no están definiendo exactamente la prestación como nosotros la buscaríamos, por lo tanto es importante entender y ponernos, en este caso, en los pies o los zapatos de los adjudicadores y cómo están definiendo sus necesidades, con qué palabras clave, de qué manera lo están expresando, etc. Esto a veces, y nos ha ocurrido, ¿no?, ejemplos en alguno de estos talleres, incluso a veces hay prestaciones, ¿no?, productos, tipos de suministros, etcétera, que no se especifican en el objeto del contrato, ¿no? Medicamento concreto o determinada prestación o lo que sea, y se define en el contenido de los pliegos. Eso es un gran problema, ¿no?, de esas oportunidades que se nos pueden escapar porque la prestación que estamos buscando está oculta en los pliegos, ¿no? Ese será otro tema importante, o incluso, pues eso, tener en cuenta distintas maneras de buscar, en este caso por palabras clave. Lo que comentábamos de prestaciones ocultas que están en los pliegos, alertas con demasiado ruido, ¿no? A veces si tenemos definida una alerta demasiado amplia, nos puede pasar que pues nos cueste mucho, ¿no?, revisar esos resultados, esas alertas, y por lo tanto prestemos menos atención a aquellas que realmente son relevantes. Por lo tanto, también es interesante o importante reducir ese ruido, ¿no?, para la hora de revisar las alertas que recibimos. Y luego también tener en cuenta que
a pesar de las mejoras que ha habido en las distintas plataformas de contratación, pues todavía subsisten algunas inconsistencias en los datos, ¿no? A veces se publican de forma errónea algunos datos, desde fechas e incluso a veces otros datos. Por lo tanto, tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestras búsquedas o de analizar los datos. Y luego, finalmente, también a veces hay dificultades, ¿no? Con contratos poco accesibles o menores que no se publican directamente, sino, o sea, sin anuncio, o acuerdos marco que tienen una definición muy ambigua o muy amplia, ¿no? Y a veces nos cuesta identificar que ahí, ¿no?, van a salir contratos que puedan interesarnos. Voy a compartir otra encuesta en este caso para conocer un poco también cuáles son vuestras principales dificultades a la hora de localizar oportunidades, para contrastar con vosotros, ¿no?, algunos de estos problemas que hemos comentado. ¿Cuál es el principal en vuestro caso, ¿no?, que os encontráis? Pues la dificultad de, en este caso, apenas encontrar oportunidades porque no estáis sabiendo elegir bien los criterios, demasiado ruido en vuestras alertas, ¿no?, que os dificultan, prestaciones que se os escapan, porque que estén, por ejemplo, ocultas en los pliegos, que no están en el objeto, o pues, la dificultad de conocer el mercado para definir bien nuestra estrategia o no analizar la competencia, si es otro de los posibles problemas que tenéis. Todos aquellos que comentéis otros problemas, también si queréis podéis detallarlo en preguntas y respuestas para compartirlo con los demás. Bueno, acabo de leer, Alberto, los problemas con el micro. Disculpad, quizás no toque el cable. Vale, comparto los resultados de la encuesta. En este caso, pues bueno, está más o menos repartido, ¿no?, entre la dificultad de reducir el ruido en nuestras alertas, ¿no?, y licitaciones que no se publican, pues menores, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la importancia de esas estrategias complementarias o alternativas, ¿no?, como identificar contratos que van a finalizar y anticipar esos posibles oportunidades en esos casos. Vale, veremos algún ejemplo. Vamos a ver el primer punto. Antes que nada, nuestra recomendación, incluso antes de definir alertas, es entender primero el panorama, ¿no?, de la contratación con las prestaciones que nosotros ofrecemos, ¿no?, al mercado. En este caso, entender bien qué y cómo se contrata. Luego nos va a servir, una vez hecha esa exploración, identificar los CPVs que se están utilizando en esas contrataciones, palabras clave relevantes, etcétera, para ir ya afinando más, ¿no?, esa búsqueda, etcétera. Así poder acotar resultados, ¿no?, en este caso también en función de lo que nos interesa. Si nos interesa, pues, excluir o segmentar por determinado lugar de ejecución, si el ámbito geográfico es algo relevante en nuestro caso, por determinados rangos, o excluir algunos términos para reducir ese ruido, etcétera. Luego, identificar lo que gana nuestra competencia, ¿no?, en este caso, como habíamos comentado, ¿no?, para detectar pues, posibles alertas que no estamos teniendo en el radar, o también entender estrategias, ¿no?, que están siguiendo nuestros competidores. Si primero a veces están ganando muchos contratos menores y luego vemos, por ejemplo, que pasan a contratos negociados, etcétera, cómo contrarrestar esa estrategia, etcétera. Y lo que comentamos, ¿no?, la posibilidad de anticipar necesidades en contratos que finalizan o necesidades no cubiertas, ¿no?, esos contratos que han quedado desiertos o que estaban programados y finalmente no se han licitado, etc. Y finalmente, cómo podemos buscar y identificar esas prestaciones que están ocultas en los pliegos, que no están en el objeto del contrato, no están incluidas. Vamos a compartir, si os parece, acceso ya a la herramienta. Hacemos un recordatorio general. Cuando nos conectamos a Alberto Contratación, podemos directamente buscar desde el buscador global, o nos vamos aquí al explorador, donde podemos empezar a definir, pues, nuestros términos de búsqueda para hacer una búsqueda. Yo en este caso he hecho una búsqueda muy sencilla, ¿no? En este caso, imaginad que yo ofrezco servicios de, en este caso,
pádel, ¿no? Voy a buscar así sin más detalle. Imaginad que, no sé, ofrezco bien material deportivo sobre pádel o una instalación o construcción de pistas de pádel, etc. Entonces, lo primero que hago es buscar, los primeros resultados que me aparecen son las licitaciones y aquí tengo todo el detalle, ¿no?, de las licitaciones, el adjudicador, presupuesto, fecha de cierre, tipo, procedimiento, etc. Puedo mostrar o ocultar más datos en función de lo que me interese. Y tengo unos primeros datos estadísticos, ¿no?, que me dan una indicación, ¿no?, de cuántas licitaciones, cuántas adjudicaciones. La diferencia muchas veces entre licitaciones y adjudicaciones son los contratos menores, el total adjudicado, el presupuesto medio, el descuento medio y la concurrencia media. Aquí a la izquierda tengo el sidebar donde voy a poder hacer cualquier filtro, añadir cualquier filtro a nuestra búsqueda, ¿no? Lo que decíamos, si me interesa segmentar por lugar de ejecución o por tipo de contrato o cualquier otra variable, ¿no?, de este tipo de entidad, plataforma de contratación, etcétera, podré hacer una selección de esos criterios y segmentar mis resultados. Y aquí en las pestañas principales puedo ver los resultados, o bien las licitaciones, las adjudicaciones, que en este caso van a incorporar también los contratos menores, etcétera, los anuncios previos, o, este es muy interesante, el informe. En este caso, el informe me permite explorar esos datos de forma gráfica. Y en este caso, ¿no?, en esta primera exploración general, nos viene muy bien saltar de los resultados concretos a la vista de informe, que me permite ver, ¿no?, así de forma visual, cuál es la distribución de esa contratación. En este caso estoy explorando las licitaciones. Si quiero incorporar los contratos menores, pues pincho en contratos y así tendré todas las adjudicaciones y tendré la estadística completa de cómo se está contratando esta prestación, pádel, así en general, pues por procedimiento, por tipo de entidad, por tipo de contrato, los rangos de importes de los distintos contratos, licitaciones, la concurrencia en cada caso, la baja que se ha aplicado en el caso del ganador, etc. Si en cualquier momento me interesa analizar un caso concreto, ¿no?, pues podría pinchar, por ejemplo, en sin ofertas y estaría analizando los desiertos de esta búsqueda. O si estoy analizando solamente los contratos menores, pincho en contrato menor y voy a tener, ¿no?, los datos de quién está contratando con contrato menor esa prestación, pues por tipo de entidad, etc. Aquí, lo mismo que puedo hacer pinchando en los gráficos, lo puedo hacer aquí en el sidebar, ¿eh? Es decir, en procedimiento, pues puedo seleccionar, vale, yo solo quiero analizar los abiertos y abiertos simplificados. Pincho en buscar y estoy aplicando ya ese filtro con esos resultados. En este caso, una cosa muy interesante es poder hacer una exploración, ¿no?, de la distribución, en este caso, de cómo se está contratando, la evolución a lo largo de los meses, trimestres o años, de, pues, por ejemplo, por tipo de contrato, por procedimiento, en el caso que me interese explorar esa parte, ¿no? Aquí la importancia de los contratos menores o no en esa prestación, la concurrencia, ¿no?, también en este caso, evolución de los desiertos, más o menos concurrencia, etcétera. Y puedo ver esta información por número de contratos, por importe o por distribución para hacerme una idea de esa dinámica o evolución. Otros datos muy relevantes en esa exploración son los principales adjudicatarios que están ganando contratos en ese contexto, pues con el detalle de cuál ha sido la más reciente, el total adjudicado, importe medio, descuento medio, concurrencia media, que luego esto, pues, nos servirá más en otros momentos, pero en esa exploración inicial también nos permite identificar ya cuáles son nuestros principales competidores, ¿no? A veces los conoceremos ya porque conocemos el sector, pero esta puede ser otra buena manera de identificar esos potenciales competidores y luego analizar pues las adjudicaciones que están obteniendo. Aquí en este caso tenemos la misma información por parte de las entidades adjudicatarias, por lo tanto aquí adjudicadores, disculpad. Aquí tendremos el detalle de las licitaciones que están ganando, que han lanzado para esta prestación, la más reciente, el total presupuestado, el presupuesto medio, el descuento medio.
podríamos entrar a ver el detalle de cada una de estas entidades, y los CPVs más utilizados. Entonces, esta información, por ejemplo, de los CPVs, ¿no?, es clave en esta primera exploración del mercado que hacemos para identificar pues, todos aquellos CPVs que no sean para nada relevantes, ¿no? Es decir, imaginad, vale, si yo estoy ofreciendo suministros y obras de pistas de pádel, pues quizás todos estos CPVs pueden ser más o menos adecuados, pero quizás pues no me interesa el de trofeos, no me interesa el de servicio publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que puedo hacer para identificar también pues, como las diferencias, ¿no?, en cómo se están publicando las distintas licitaciones de un caso u otro, puedo, por ejemplo, filtrar por servicios de publicidad, ¿no?, y ver, en este caso, el detalle de cuáles son las licitaciones que se publican sobre servicios de publicidad. En este caso me voy al listado de licitaciones y aquí rápidamente veo, ¿no?, que hay la mayoría de las licitaciones hablan sobre patrocinio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí si hago una prueba rápido, veo, mira, pues casi todas las licitaciones contienen la palabra patrocinio. Entonces, una manera de excluir estos resultados que no me interesan podría ser o bien añadiendo todos los CPVs que sí me interesan y, por lo tanto, excluyo el resto, o puedo simplemente añadir aquí un término negativo, ¿no?, que sería patrocinio, ¿no?, para todos los que puedan continuar, patrocinio, patrocinadores, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, voy a excluir todos estos resultados. Si os fijáis, ¿no?, ya me han quedado solo dos, ¿no?, que no han quedado cubiertas con este término negativo, que básicamente uno contiene publicidad y el otro contiene promoción. Entonces, si estas son palabras que pues, podría ser relevante excluir, ¿no?, pues podría excluir también en este caso, en este mismo término, pues los términos patrocin, publi, promo, y por lo tanto todos aquellos contratos de pádel que contengan estos términos se van a excluir de mi búsqueda. En este caso, como estábamos filtrando por CPVs, ¿no?, le quito ahora el CPV y ya tendría en este caso mi primera búsqueda, ¿no?, más afinada, etc. Respecto a los CPVs, tengo varias maneras de explorarlo. Puedo buscarlo directamente en el explorador de CPVs, ¿no?, donde puedo ver la jerarquía de los distintos CPVs. Esto, para quien no conozca en detalle cómo funcionan los CPVs son estos códigos numéricos que no dejan de ser una jerarquía de categorías en las que va de lo más general a lo más específico, ¿no? En este caso, el 45, que son los dos primeros dígitos, identifica pues, trabajos de construcción, ¿no?, que sería esa división, y luego por debajo están los distintos grupos, clases, categorías, etcétera, ¿no?, pues trabajos de instalación de edificios, de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, de instalación de aire acondicionado o de trabajos de instalación de aire acondicionado que renueva el aire natural solamente de forma parcial. Entonces, llegamos a veces a un detalle hasta casi el absurdo, etcétera, pero pues esa es la estructura más o menos de los CPVs. Lo que pasa en la realidad es que la ley indica que deben de escoger el más preciso, ¿no?, el más concreto, pero en la práctica la mayoría de las licitaciones se limitan a 5 o 4 dígitos. Por lo tanto, ¿no?, se quedan más o menos hasta este nivel. No suelen bajar a este nivel tan específico, al menos para los primarios. En cualquier caso, pues eso, a la hora de buscar licitaciones por CPV, ¿no?, pues es importante tener esa referencia y pues no confiar excesivamente en los CPVs porque nos van a permitir acotar hasta cierto punto, ¿no? Como en general se hace un uso más o menos genérico, filtrar por CPVs pues puede llegar a ser problemático, con el añadido que a veces pues, bueno, no se escoge bien el CPV, etc. Por tanto, no os fiéis al 100% de los CPVs. Bueno, en este caso hemos ya visto, ¿no?, cómo podemos identificar CPVs relevantes, analizar los que no lo son, ver cómo se definen esas licitaciones, excluir resultados que no nos interesen, ¿no?, en este caso añadiendo palabras negativas. Aquí tengo un ejemplo de un cliente, ¿no?, que me compartía un ejemplo de búsqueda en el que pues, tienen muchos términos de
búsqueda. Lo he compartido solamente para poner el ejemplo, ¿no? De, vale, aquí estoy buscando distintos términos, ¿no? Que se están sumando los resultados que contengan asiento, butaca, grada, graderío, tribuna, grada telescópica, plegable, etc. ¿Qué problemas podemos tener con este ejemplo? Pues que plegable, ¿no? Pues pueden ser 1000 cosas plegables, no solamente sillas o butacas o lo que sea. Entonces, aquí o bien precisamos más, ¿no? Para excluir otros resultados, etc. Una manera para pensar o identificar cómo usar mejor estos términos es simplemente si hacemos aquí esta búsqueda, ¿no? Por plegable o lo que sea, telescópica, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto pues, debemos precisar más en detalle o no. Vamos a hacer un ejemplo para hacerlo más evidente, ¿no? Si yo ahora busco por telescópica, que era de hecho como tenían inicialmente esta búsqueda, evidentemente pues hay 1000 cosas telescópicas que no son necesariamente gradas, ¿no? Pueden ser pues elevadora telescópica, grúa telescópica, bla, bla, bla. Entonces, o bien acotamos por CPVs, ¿no? En el caso que pueda ser relevante, o pues en este caso, si añadimos más precisión, ¿no? Grada telescópica, etcétera, pues vamos a tener resultados más relevantes a lo que estamos buscando. Entonces, es importante que cuando estamos añadiendo distintos términos de búsqueda, si nos interesa excluir un resultado, eso tiene que incorporarse en cada uno de esos términos, ¿no? Aquí grada telescópica, y si yo no quiero que salgan grúas, ¿no? Pues pongo grúa. Si aquí en grada quiero excluir resultados que no tengan que ver con lo que estoy buscando, ¿no? Debo incluirlo en ese, ¿no? Pues grada, pero que no contenga vestuarios o lo que sea. Por lo tanto, cada uno de estos conjuntos de términos son en cierto modo independientes y se suman. Por lo tanto, es importante, ¿no? Añadir pues el detalle que corresponda en cada caso. Vamos a hacer limpieza de estas búsquedas. Y tenemos ya, por lo tanto, esa identificación inicial, ¿no? De, en este caso, exploración general del mercado, ¿no? Entender cómo se está contratando, identificar posibles CPV, palabras clave, acotar resultados, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos analizando esa prestación de pádel, ¿no? Hemos excluido ya los de patrocinio, promoción, publicidad, etcétera. Y nos vamos a fijar solamente quizás en procedimientos abiertos simplificados. Y en este caso, por el tipo de contrato, ¿no? De obras y suministros, habíamos dicho, que es lo que nosotros ofrecemos. Y finalmente, ¿no? El estado de licitación, pues aceptando ofertas o anuncio previo. Ahora sí ya tendríamos, ¿no? Nuestra búsqueda, en este caso configurada. Y aquí serían pues esas 7 licitaciones, ¿no? Que ahora mismo están en plazo de presentación de ofertas y que podríamos pinchar para explorar en su detalle. En este caso, cuando exploramos una licitación, tenemos todos los datos básicos de esa licitación, podemos acceder a la fuente y tenemos aquí directamente los pliegos, que podemos explorarlos directamente con el visor de documentos o generar un resumen, en este caso, mediante inteligencia artificial. Lo mismo con el pliego técnico o cualquier otro documento que tengamos aquí publicado. En este caso, el resumen de los pliegos nos viene súper bien, ¿no? Para hacer esa lectura en diagonal, ¿no? Para entender hasta qué punto nos interesa esa licitación o no para presentarnos, ¿no? En este caso, pues, los requisitos de solvencia, si los cumplimos o no, tanto económicos, técnicos o medios personales, luego el presupuesto de licitación con el detalle de las prórrogas, etcétera, de la duración del contrato, las garantías, los criterios de valoración que van, en este caso, a revisar nuestras ofertas, ¿no? Con qué criterios, y la documentación a presentar para tenerlo todo detallado. Luego lo mismo para las prescripciones técnicas, ¿no? Podemos tener el detalle de cuáles son esos requisitos, ¿no? Que están pidiendo para esa prestación. Una vez hemos identificado en diagonal que nos interesa, podríamos directamente marcar que vamos a seguir esta licitación, la podríamos clasificar
con el vertical, ¿no? de lo que tengamos para hacer su seguimiento. En este caso, por ejemplo, voy a crear uno que sea pádel y directamente, si ya tengo claro que voy a presentarme, pues puedo marcarlo ya en estado de preparación o lo dejo pendiente de valorar. Luego, más adelante, ¿no? Podremos controlar aquí en el panel de las licitaciones, pues si hemos decidido prepararlo, presentarnos, pues podemos arrastrar directamente, ¿no? Esa licitación en preparación y definir pues, las distintas tareas para la preparación de la oferta. Este sería el flujo un poco habitual, ¿no? En este caso, revisar alertas, identificar oportunidades, revisar los pliegos en forma rápida, ¿no? Ágil, para identificar si nos interesa o no, decidir que si vamos a presentarnos o no la marcamos en el panel para hacer seguimiento. Con las tareas podemos controlar los distintos momentos, ¿no? de la preparación de esas ofertas y siempre muy importante, ¿no? leerse en detalle los pliegos porque pues al final es lo que vamos a tener que ejecutar, que presentar, etc. Entonces, aquí lo que viene muy bien también es identificar, ¿no? aquellas partes que puedan ser más relevantes de esos pliegos, con los que incluso tengamos dudas, tanto para decidir si vamos a presentarnos o no, como para pues la preparación de las ofertas. Y si identificamos alguna cosa que nos genera dudas o problemas, podemos compartir, subrayarlo y compartirlo con nuestros compañeros, ¿no? En este caso, pues hacer una mención, oye, revisa si cumplimos esto, o lo que sea, y esta persona, este compañero va a recibir un correo electrónico con enlace a este documento abierto en este punto, ¿no? Por lo tanto, va a poder seguir esa conversación, etc. Todas estas anotaciones nos van a servir para explorar también el documento una vez volvamos a él, etc. Pero sobre todo, pues eso, tener esa revisión en contexto del pliego. También en cualquier momento lo que podemos es activar el asistente de inteligencia artificial, no solamente para obtener pues el resumen de las claves, sino pues hacerle cualquier otra pregunta relativa a ese pliego para obtener esa respuesta. ¿Qué más? Cuando estamos explorando esa licitación, aparte de revisar los pliegos, ¿no? Identificar si vamos a presentarnos o no, etcétera, tenemos otra información que puede ser muy relevante, tanto para decidir si nos vamos a presentar o no, como cuando vamos a preparar la oferta, tener datos que nos puedan informar hasta qué punto, ¿no? pues cuál puede ser la concurrencia estimada para esa licitación, la posible baja y potenciales licitadores que podrían presentarse. Esto lo que hacemos es analizar mediante inteligencia artificial, extraemos las palabras clave de esa licitación con licitaciones similares con los mismos parámetros e identificamos la competencia media, baja media, en este caso, ¿no? de los últimos contratos. Tenéis aquí incluso el detalle de todos los contratos de esos licitadores que han ganado. Y tenéis el detalle también de cuál es la baja histórica de esos licitadores y la baja en los últimos 12 meses. Por lo tanto, es una información muy interesante y relevante, ¿no? cuando vamos a presentarnos a esa licitación. Si en cualquier momento, por lo que sea, nos interesa explorar un licitador en concreto, ¿no? un competidor, podemos analizar toda su contratación. Pues en este caso, todas las adjudicaciones a lo largo del tiempo, las distintas categorías de CPVs, en este caso, en las que están participando. Este panel de índice de éxito, que es muy interesante para no solamente conocer los contratos que está ganando este licitador, sino cuántos se ha presentado y cuántos ha ganado o ha perdido. En este caso, lo que hacemos es extraer mediante inteligencia artificial, leer las actas de valoración, identificar cuándo esta empresa se ha presentado pero no ha ganado. Y también, en este caso, quién ha ganado lo que ellos han perdido. Por lo tanto, nos da una información muy interesante también respecto a pues, contra quién ha perdido, cuál ha sido la baja en esos casos, etcétera, y podemos entrar en el detalle, ¿no? de esos distintos casos. Luego también nos sirve a veces para identificar posible colusión en el mercado, ¿no? Si siempre ganan los mismos cuando ellos pierden, pues a veces puede ser un indicio, etcétera. Aquí también vamos a ver las últimas adjudicaciones. Podemos ver directamente un informe con todas las licitaciones de ese adjudicatario, ¿no? Para identificar si nos interesa en especial pues, un ámbito o vertical de ese licitador. Podemos analizarlo. Los principales CPVs que, en este caso, de los cuales ha sido adjudicatario y el histórico de bajas de ese proveedor. Los principales clientes también, en este caso, con el detalle.
Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar CPVs que quizás no estábamos teniendo en cuenta, ¿no? De este competidor nuestro. Al tener el detalle de todas sus licitaciones, podemos explorar, en este caso, ¿no? Licitaciones que ha ganado el mundo ibérico. Podemos verlo en informe. Vale, pues veo que hay una proporción muy grande de contratos menores, pero también de simplificados, etcétera, sin oferta, con un solo licitador, etcétera, etcétera. Y entonces, en función de lo que me interese analizar, pues voy, en este caso, a afinar, ¿no? Esa búsqueda y, bueno, pues voy a revisar solamente los abiertos y abiertos simplificados y me voy a fijar, ¿no? En también las palabras clave de esas licitaciones, ¿no? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta, ostras, mira, esta no la tendríamos en nuestras alertas, por lo tanto, podría ser una licitación que se nos ha escapado. Luego, otra parte interesante, ¿no? Que habíamos comentado, estamos viendo cómo analizar la competencia, ¿no? Que nos sirve para mejorar nuestras alertas, para identificar oportunidades que hemos perdido, etcétera. También entender el motivo, ¿no? Podemos entrar al detalle incluso de las actas de valoración de esas licitaciones. Y luego estaría también la parte de contratos, en este caso, que finalizan. Los contratos que finalizan, lo que hace es identificar todos aquellos contratos que están próximos a finalizar de todo lo que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Cuando yo estoy siguiendo aquí un competidor o estoy siguiendo una búsqueda en concreto, ¿no? Una búsqueda como la que teníamos antes, ¿no? de licitaciones de pádel. Cuando me voy aquí al panel de contratos que finalizan, voy a poder filtrar bien por los CPOs que estoy siguiendo o bien por los adjudicatarios, etc. En este caso, por ejemplo, ¿no? Estaba esta empresa, ¿no? Que era de pádel, entonces voy a poder ver todos los contratos próximos a finalizar de esta empresa de los cuales ha sido adjudicatario, ¿no? En función de lo que me interese para identificar, pues eso, pues una contratación que vaya a poder ser recurrente o que se vaya a renovar, pues puede interesarme presentarme o identificar, ¿no? Esa posible necesidad. Pues sé que Castelldefels, ¿no? Va a necesitar el mantenimiento de su software de gestión de los servicios deportivos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en función de si hemos visto, están contratando con menores luego negociados, pues una estrategia de ponernos en contacto con ese adjudicador o simplemente, ¿no? Identificar que tendremos las alertas preparadas para que cuando salga ese contrato, ¿no? Pues pueda lo tengamos en ese radar, en esas alertas. Lo mismo que hemos visto, que hemos podido explorar, ¿no? Identificar nuestros principales competidores, ¿no? En una búsqueda, en los informes, explorar un competidor en concreto, incluso el detalle de todas sus licitaciones, ¿no? Hemos visto aquí, en este caso, los principales adjudicatarios, ¿no? En este caso, nuestros competidores, hemos podido analizar uno en concreto, el detalle de un informe, etcétera. Lo que podemos hacer también es monitorizar directamente todos nuestros competidores, en este caso a través del panel competencia. Todos los que nosotros vamos siguiendo los vamos a tener aquí incorporados. Si además queremos fijarnos solamente en pues, aquellos contratos que contengan una palabra clave, pues vamos a tener esos resultados solamente para esa palabra clave. En este caso, ¿no? Como he añadido solo este competidor que tiene que ver con pádel, pues aquí tengo su resultado respecto al plazo que esté analizando, ¿no? Si son los últimos 30 días, si son los últimos 6 meses o 12 meses, etcétera. Tendré aquí todo el detalle y si pincho sobre ese licitador voy a tener en detalle todos esos contratos que ha ganado mes a mes, con la baja media, competencia media, etcétera, y el detalle de esos contratos. Por lo tanto, una manera muy práctica y ágil de monitorizar todo el conjunto de nuestros competidores para hacer este análisis más amplio en este sentido. Vale. Y ya tenemos identificados, ¿no? En este caso, esos distintos casos, ¿no? De identificar oportunidades. Hemos visto cómo explorar de lo más general a lo más específico nuestras alertas, identificar primero las palabras clave relevantes, los CPVs, también las palabras clave o CPVs a excluir. Si en nuestro caso, ¿no? El lugar de ejecución es una variable importante, pues podemos segmentar esa alerta por zonas geográficas, ¿no? Por provincias, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Luego,
Otro caso que habíamos comentado que podría ser interesante, ¿no? Hemos visto cómo anticipar necesidades de licitaciones que van a finalizar. ¿Qué pasa también con aquellas, ¿no? En este caso, que no han tenido concurrencia, ¿no? Aquellos desiertos. En este caso, pues buscamos los contratos que contengan PADL, competencia sin ofertas. Y aquí podemos identificar pues, cuáles son esas principales entidades, ¿no? Que han tenido pues esas licitaciones no cubiertas, etcétera. O sea que podemos analizar o bien el motivo o bien en todo caso, ¿no? Pues estos clientes o potenciales adjudicadores probablemente van a tener que volver a licitar pues porque no habían tenido esas licitaciones bien quedadas desiertas. Por lo tanto, es otra manera de identificar, ¿no? Posibles oportunidades. En este caso, pues podemos tener una alerta específica para esas licitaciones. No sé hasta aquí si tenéis preguntas, comentarios. A ver, José Álvarez comenta, saber desde una búsqueda simple si se tiene que realizar memoria técnicas o no. Aquí, para revisar las exigencias de cada una de las licitaciones, tenemos el análisis de los resúmenes de los pliegos, ¿no? Que es lo que hemos comentado. Y Brianda pregunta, ¿pensáis incorporar búsqueda semántica en el corto plazo? Lo que hemos incorporado ya de forma automática es cuando hacéis una búsqueda, por ejemplo, en cualquier término, no sé, por ejemplo, sillas, ¿no? Lo que veíamos antes. Le voy a quitar esto de sin ofertas. Lo que hace es una traducción automática del catalán al castellano, etcétera. El tema de la búsqueda semántica, hemos hecho pruebas, pero no siempre da unos resultados óptimos, así que de momento lo estamos acabando de revisar para tenerlo más afinado. Pero sí que es una cuestión interesante. De todas maneras, ahora mismo lo que podéis tenerlo ya complementariamente es añadiendo distintos grupos de términos clave, ¿no? En este caso, para tener esos resultados y sumarlos. Por lo tanto, en parte quedaría cubierto con esta posibilidad. Luego nos falta, para terminar, otro ejemplo que creo que también alguien ha hecho una pregunta respecto al contenido de los pliegos, ¿no? ¿Qué pasa con esas prestaciones que quedan ocultas en el objeto, que no constan en el objeto? Recuerdo claramente el caso de un cliente, ¿no? Que había un medicamento que a veces pues, no se publicaba en el objeto del contrato, incluso a veces estaba metido dentro de un contrato que siquiera era de suministro de medicamentos, ¿no? Entonces, poder buscar directamente en el contenido de los documentos es algo que puede ser muy relevante en estos casos. Para hacerlo nos vamos aquí al buscador global, ponemos aquí el término clave que queremos buscar en los documentos y nos da los resultados, en este caso, directamente de todos los documentos de todas las licitaciones, que podemos luego segmentar. En este caso, solamente me interesa buscar pliegos técnicos y puedo buscar solamente pues, los últimos 30 días, por ejemplo. O, bueno, en este caso, pues me he pasado, ¿no? No habría resultados para este caso. O podría buscar pues, para determinado CPV o para determinado adjudicador en función del caso que me interesa. El tema del CPV que no hemos comentado, cuando estamos buscando, en este caso, podríamos empezar escribiendo, ¿no? Nos va a salir todas las opciones y además tenemos aquí la opción de ver los distintos, en este caso, ¿no? Toda la jerarquía de ese CPV. Por lo tanto, a veces es práctico, ¿no? Cuando no tienes muy claro qué CPV quieres incluir, pues este buscador te ayuda a tenerlo más fácil para identificarlo. Entonces, simplemente una vez tenemos identificado, ¿no? Esas prestaciones que contienen ese término que estábamos buscando, ¿no? En este caso, este medicamento, podríamos directamente entrar a ver esas licitaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, este estaría, acuerdo marco suministramiento de medicamentos inmunosupresores selectivos, quizás es algo que teníamos controlado, pero quizás no, pues este podría ser una manera de identificar esa prestación que no estaba en el objeto y en cambio sí que hemos podido identificar en el contenido, en este caso, de los pliegos. Y aquí vemos el detalle, el importe, en este caso, unitario, respectivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es otra de las maneras, ¿no? De identificar esas oportunidades que se nos escapan.
Comenta César si se puede hacer búsquedas por provincias. Sí, el caso que comentamos antes, ¿no? Estábamos aquí, por ejemplo, pues esta misma, ¿no? De sillas, yo puedo filtrar, en este caso, por lugar de ejecución y incluir, por ejemplo, yo solamente quiero buscar Barcelona y Tarragona, porque es la zona, ¿no? que cubro, etcétera. Pues en este caso, esta búsqueda la filtraría por los lugares de ejecución de Barcelona-Tarragona y tendríamos ahí esos resultados. Entiendo que contesto la pregunta, César. Si tenéis otros ejemplos, ¿no? O casos que queráis revisar, comentadlo y lo vemos. Entonces, para ir terminando y recopilando los distintos casos de uso, hemos visto la importancia de hacer primero una exploración general, ¿no? Identificar cómo se está contratando, analizar también en este caso a nuestros competidores qué tendencias o estrategias están utilizando, identificar cuáles son los CPVs o palabras clave relevantes o el resto de claves, ¿no? que podemos utilizar para nuestras alertas, como comentaba aquí César, por ejemplo, en el caso de que en el ámbito geográfico sea relevante, etcétera. Cómo acotar resultados, ¿no? En el sentido que hemos comentado, incluso también si por importes, ¿no? Queremos solamente a partir de determinado importe de licitación o al revés, ¿no? Pues por menor de determinado importe, porque las solvencias normalmente van acorde a las solvencias que nos van a exigir, ¿no? De financieras, si no queremos recurrir a solvencias externas, pues podemos directamente limitar el importe de las licitaciones que tenemos en nuestras búsquedas, etcétera. Cómo anticipar necesidades de contratos que finalizan, necesidades no cubiertas, desiertos o que no han sido licitadas, etcétera, ¿no? Comparando en este caso con una contratación programada y la identificación, en este caso, de prestaciones ocultas en los pliegos. Para terminar en esta parte del ruido, ¿no? que era otro de los problemas que habíais comentado, ¿no? En nuestras alertas, cuando las recibimos por correo electrónico, yo para recibir una alerta aquí, pues simplemente recordar, ¿no? Filtro por aceptando ofertas, anuncio previo y tengo esta alerta de Paddle que además había excluido algunos términos, ¿no? De publi, promo y patrocinio, ¿vale? Ya tengo aquí la alerta prevista, la marco en seguir. Aquí puedo asignarle un tag, ¿no? En este caso tenía ya creado el de Paddle como vertical y podría también, en este caso, renombrar esta alerta, ¿no? Para que no tenga este nombre, podría cambiarle el nombre, podría configurar la suscripción para que en lugar de que sea una suscripción diaria por defecto, pues modificarla porque sea semanal, mensual, lo que sea, en función del caso que me interese. Y una vez estoy siguiendo ya la alerta, voy a recibir por correo electrónico esas nuevas licitaciones que van incorporándose. Entonces, cuando entro a revisar, una cosa muy práctica también para quitar ese ruido, ¿no? De esas posibles licitaciones que pues, han entrado dentro de esos criterios, tengo aquí a la derecha este botón, ¿no? Del ojo para descartar ese elemento. En este caso voy seleccionando aquellos que puedan no interesarme y los voy quitando de la lista de manera que me quedan solamente aquellos que pues eso, estoy revisando, etcétera, etcétera. Esta es otra buena manera de ver también en este caso, ¿no? Todos los contratos que voy descartando, pues también puedo identificar, ostras, ¿tengo alguna manera de identificar todos estos que no me interesan? Pues mira, son todos de tipo patrimonial o todos contienen una referencia a temas de concesión, etcétera. Pues puedo añadir, ¿no? Ese término clave negativo, ¿no? De concesión, que en este caso pues no me interesan, pues puedo añadirlo para que en futuras ocasiones, ¿no? Estos directamente ya ni aparezcan y por lo tanto no me haga falta descartarlos. Por lo tanto, esta función además sirve a corto plazo para hacer limpieza de lo que estoy revisando, pero también para identificar esos, ¿no? patrones comunes en esos casos que estoy descartando para excluirlo de mis licitaciones, de mis alertas. En cualquier momento, si me interesa, puedo compartir esta búsqueda con un tercero para que vea en este caso el informe de esa búsqueda, puedo descargar los datos, etcétera, etcétera. Si durante el transcurso de nuestra exploración, etcétera, tenemos dudas, ¿no? respecto a cualquier aspecto de procedimientos, etcétera, recordad que también tenéis el asistente donde podéis hacerle preguntas, ¿no? respecto a por ejemplo, cómo se licitan los menores, qué obligaciones hay, bla, bla, bla.
cualquier pregunta que tengáis, el asistente os va a responder, además os va a dar la información de la fuente en la que se ha basado para responder, donde vais a poder ampliar pues el detalle. Pues, sí, tanto en este caso pues, recursos propios que hemos publicado como la propia ley de contratos, donde vais a tener el detalle donde se cuenta esa referencia concreta que habéis preguntado. Y esto sería un poco el resumen, ¿no?, de lo que podemos realizar con el explorador para identificar esas oportunidades, refinar nuestras alertas, identificar oportunidades que se nos escapan, tanto en contratos que finalizan como en la análisis de lo que está ganando o perdiendo nuestros competidores. Y luego lo tenemos todo bien organizado aquí en el explorador, donde tenemos todos los tags que hemos ido creando, ¿no?, bien por vertical, por el ámbito que nos interese. Podemos explorar solo lo que hemos guardado nosotros o el conjunto de la organización y suscribirnos a las alertas que nos interesen. En cualquier momento podemos modificar, pues eso. Cuando, por ejemplo, ostras, aquí este es un nombre muy largo, quiero renombrarlo, etcétera, podéis cambiarle el nombre de esa alerta, ¿no? Licitaciones de transparencia, lo que sea. O como decía el compañero, ¿no?, cuando el tema del lugar de ejecución y tenéis varios grupos que estáis explorando unas alertas por provincias, etcétera, ¿no?, pues podéis renombrarlo y ponerle zona 1, zona 2 y el detalle de todas esas búsquedas, ¿no?, alertas que tenéis configuradas. Aquí vais a poder también filtrar rápidamente por lo que son búsquedas, por lo que son adjudicadores, adjudicatarios o CPVs que estáis siguiendo para tenerlo todo a mano. Y si tenéis licitaciones en plazo de presentación de ofertas, pues aquí tenéis el recordatorio y podéis entrar sino al espacio de tus licitaciones para hacer ese seguimiento, ordenando por fecha de cierre, por fecha de creación, por presupuesto, etcétera, para hacer esa revisión que comentamos y hacer su seguimiento a lo largo de todo el proceso, no solamente de la presentación de ofertas, comentar que estas fases son personalizables, por lo tanto lo vais a poder hacer un seguimiento acurado. Pero bueno, eso sería objeto ya de otro taller, así que nos quedamos aquí y vamos a comentar o responder las últimas preguntas que tengáis. Para todos aquellos que todavía no tengáis acceso a Goberto Contratación, comentar que podéis crear una cuenta de prueba y registraros para hacer las pruebas, ¿no?, con el plan este caso básico para ver hasta qué punto no podéis sacarle partido, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún caso concreto que quiera compartir para verlo también conjuntamente. Y si no, agradeceros a todos la participación. También os mandaremos un correo electrónico con, en este caso, el vídeo de la sesión y una encuesta de valoración por si queréis también proponer otros temas, otros casos de uso a revisar con la herramienta, sobre todo para aprender unos de otros, que al final es la parte más interesante, ¿no?, para sacar partido y mejorar, en este caso, las estrategias de cada uno para encontrar licitaciones relevantes. Veo que hay una pregunta, en este caso de César, respecto a tarifas y precios. Lo tenéis publicado en la herramienta. Si veis, por ejemplo, aquí en planes, tenéis la referencia de los precios, en este caso, de los distintos planes del explorador, en función de las funcionalidades, los límites, en este caso, de alertas o del histórico de datos y de número de usuarios. ¿Vale? Cualquier pregunta que tengáis, mandáis un correo también y encantados de atenderos y aclarar cualquier cuestión. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Un saludo.